Si quieres estremecerte con los sucesos más horribles acontecidos en Nochebuena, quédate hasta el final del video. Bienvenido a Pánico Extremo. Te invito a seguirnos y darle a la campanita de notificaciones, así podrás estar atento a todo nuestro material escalofriante. Ahora sí, comencemos. Hoy te presentamos los sucesos más terribles ocurridos en Navidad. Los crímenes y sucesos no se toman vacaciones mientras las familias brindan frente al árbol. Repasamos algunos que, por su contexto navideño, resultaron doblemente trágicos. En teoría, las Navidades deberían ser una tregua en el convulso mundo en el que vivimos. En la práctica, hay tanta violencia, misterio y tragedia como en cualquier otro momento del año. Sino más, abundan los fenómenos meteorológicos de mortales consecuencias como el terremoto de la ciudad iraní de Bam, el 26 de diciembre de 2003, o el tsunami del suroeste asiático, el 26 de diciembre de 2004. Por su parte, la historia tampoco descansa y le da igual que sea Nochebuena, Navidad o fechas aledañas. Episodios edificantes como el de la tregua de Navidad durante 1914, durante la primera etapa de la Primera Guerra Mundial, hay muy pocos. Pero ejemplos de lo contrario, múltiples. Un 24 de diciembre de 1865, recién terminada la Guerra de Secesión, es la infausta fecha de la creación del Ku Klux Klan en Estados Unidos. La Unión Soviética invadió Afganistán en las Navidades de 1979, agitando una hoguera de consecuencias que todavía colean hoy. El dictador rumano Ceausescu y su esposa Elena fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989 y las masacres del Congo de 2008 también empezaron en Navidad. Un sinfín de sucesos que mejor te presentaremos más a detalle. Un crimen en Nochebuena que se convirtió en una canción. Un crimen en Nochebuena que se convirtió en una canción. La canción Stagger Lee es un clásico de la música americana que cuenta un crimen acaecido la Nochebuena de 1895. Su compositor es desconocido, atribuyéndose su autoría a la tradición popular. La historia de la canción es un hecho real. Stagger Lee, afroamericano cuyo verdadero nombre era Lee Shelton, y Billy Lyons, dos chulos de mala reputación, estuvieron bebiendo en una taberna de San Luis hasta tarde. En un momento dado, comenzaron a discutir sobre política. Puede que problemas en sus negocios turbios se metiesen de por medio, hasta que Billy Lyons le quitó el sombrero a Lee y se negó a devolvérselo. A continuación, Stagger Lee descerrajó varios tiros sobre su compañero en el abdomen, matándolo casi de inmediato. Hasta aquí, un crimen más de los bajos fondos. La reflexión es que el sujeto pasó a la historia popular americana en forma de tema musical apenas 2 años después, justo para el juicio del criminal. Stagger Lee es un éxito atemporal que ha sido versionado por muchas figuras del folk y del blues americano, desde Woody Guthrie a Duke Ellington, pero también por Ike y Tina Turner, The Clash, The Black Keys o Grateful Dead. Nick Cave y The Bad Seeds sacaron su propia versión cantada del crimen con el mismo nombre de Stagger Lee. Un oscuro crimen navideño pasó de este modo inesperado a la historia popular. ¿Quién diría que un suceso tan escabroso se ganaría su propia canción? La masacre familiar de Nochebuena. También Woody Guthrie dedicó su tema 1913 Masacre
a conmemorar una tragedia que es a la vez uno de los episodios de la lucha obrera más emblemáticos y al mismo tiempo olvidados de la historia de Estados Unidos. En la Nochebuena de 1913, numerosas familias de mineros italoamericanos se reunieron en el Salón Italiano de Calumet, un pueblo de la cuenca minera del cobre de Michigan. Lo que iba a ser una fiesta popular organizada por el sindicato para aliviar los rigores de la huelga que mantenían para exigir reformas, como la jornada laboral de 8 horas diarias y aumentos salariales, se convirtió en una trampa mortal. Todo comenzó cuando alguien gritó ¡Fuego!, en el salón, lleno hasta los topes con 400 personas. En realidad no había ningún incendio, pero el pánico desatado provocó una estampida en la que 73 personas, entre hombres, mujeres y niños, murieron arrollados, pisoteados o asfixiados por el tumulto. El tema de Guthrie no duda en culpar a personajes a sueldo de los gestores de la compañía minera, a los que acusa también de bloquear las puertas del salón para aumentar la magnitud de la tragedia. Este extremo tan melodramático nunca se demostró, pero sí es verdad que a la masacre se sucedieron luchas entre el sindicato y la alianza pro compañía, que incluyeron amenazas y secuestros en un contexto de convulsa lucha obrera. Hoy siguen las dudas entre quienes consideran un accidente, aunque jamás se ha podido probar quién gritó ¡Fuego!, un crimen como ningún otro. Con muchas menos víctimas, pero igualmente impactante, fue el asesinato de la familia Lawson en 1929 en Germantown, Carolina del Norte. La tarde del 25 de diciembre, el granjero Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta a su esposa y a 6 de sus 7 hijos, con edades comprendidas entre los 17 años y los 4 meses. Solo sobrevivió el segundo hijo, Arthur, que había salido de la granja para hacer un recado. Cuando regresó, encontró que toda su familia había sido exterminada y que su padre se había suicidado en el bosque cercano con su misma arma. Nunca se encontró un motivo para el crimen, y por si esa falta de móvil no fuese suficiente para expoliar la leyenda, ¿enfermedad mental del asesino? ¿Acaso el crimen había sido cometido por alguien ajeno a la familia y se había intentado culpar al padre? ¿Había de fondo un caso de incesto del padre con su hermana Marie? Lo que sucedió después fue uno de los casos más notorios de explotación de la industria de la muerte. La hermana de Charles, Marie, montó un circuito de visitas a la casa de los asesinatos, convirtiendo el lugar en una morbosa y atractiva atracción turística. El caso de los Lawson ingresó en el folclore americano como una de esas historias de la América profunda que crea su legado al margen de las ciudades y se transmite a través de canciones folk, capaz de sobrevivir a sus contemporáneos y continuar viviendo como una historia de fantasmas, que es lo que es hoy. La casa fue demolida, pero los rumores de que la zona está embrujada y que el fantasma de Charlie Lawson ronda por la zona continúan. La pérdida de John Bennett Ramsey. Terminamos con un asesinato de la niña John Bennett Ramsey, mucho más reciente al tratarse de algo ocurrido en 1996, y con sus propios detalles inquietantes. La muerte de la reina de la belleza infantil es uno de los casos más populares y conocidos de nuestro tiempo. La pequeña de 6 años desapareció de su casa en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Su madre encontró una carta de rescate en la que se pedían poco más de $100,000, una cantidad que justo su padre había recibido poco tiempo antes. Denunciaron la desaparición a la policía,
pero 8 horas después, ellos mismos encontraron el cadáver de la pequeña en el sótano de su casa. El circo mediático se iniciaba, porque pocas historias había más atractiva de entre el horror que el crimen de una niña rubia, de cabello ensortijado, asesinada en plena Navidad. Se bajaron todo tipo de teorías, pero nunca pudo probarse nada concreto. En 2006, un pederasta llamado John Mark Karr confesó el crimen, pero quedó demostrado que no le había sido posible cometerlo y se trataba solo de una de las habituales confesiones falsas que tienen lugar en este tipo de casos. La muerte de John Bennett permanece sin resolver, aunque la familia ha pugnado por resolverlo y pleiteado por limpiar su nombre. Y cuéntanos, ¿qué otro suceso aterrador conoces de la Navidad? Suscríbete si aún no lo estás, dale like y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, demonio, y que el miedo te persiga.